Vista conjunta de causas, roles 8990 y 9040. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 162, inciso quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo, y en rol 9040, también de sus incisos octavo y noveno. Tiene la palabra el relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo del presente año, certifico que se encuentra sesionando el Pleno del Tribunal Constitucional por vía remota e integrado por su presidenta, ministra señora Abram, y por sus ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, Fernández y Pica. Ambas causas impugnan diversos preceptos contenidos en el artículo 162 del Código del Trabajo, en particular sus incisos quinto y siguientes, en cuanto regulan el no pago de las cotizaciones previsionales con el efecto de no poner término al contrato de trabajo según sea el caso. Las características de las gestiones pendientes de ambos niveles pueden sintetizarse bajo los siguientes aspectos. En causa rol 8.990 explica a la requirente que el origen del litigio que constituye la gestión pendiente se remonta al año 2011 en causa por despido injustificado y nulidad del despido. El juicio se llevó a efecto, expone, sin haber sido debidamente notificada y fue condenada bajo el apercibimiento legal del artículo 453, número 1, inciso séptimo del Código del Trabajo. Con posterioridad a ese proceso declarativo fue que se inició un proceso de cobranza en el que recién expone la actora pudo tener conocimiento del juicio declarativo anterior. Por ello fue que incidentó de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, incidente que fue en definitiva rechazado. No obstante, expone la actora que dio cumplimiento íntegro a la sentencia en el mes de agosto del año 2013, indicando en dicha oportunidad que las cotizaciones previsionales se encontraban pagadas con anterioridad a la fecha de la presentación efectuada al tribunal, esto es, a julio de 2013. Pero por un error involuntario expone la actora las planillas de cotizaciones que daban cuenta del cumplimiento y tenían por convalidado, por lo tanto, el despido, no quedaron acompañadas al escrito que fue presentado al tribunal. A lo anterior, el sentenciador apercibió con acompañar efectivamente los documentos ofrecidos, por lo que no apercibió en estricto rigor a su parte a dar cumplimiento en un plazo determinado, ni menos aún, añade la requirente, que dicho apercibimiento señalaba como sanción tener por no presentado el escrito. Refiere que transcurridos casi 7 años de esta resolución, en el mes de enero de 2020 solicitó el desarchivo de la causa y la restitución de saldos que quedaron a su favor. Pero en marzo del presente año fue ordenada una reliquidación del crédito, incorporándose ahora, para su sorpresa, expone la actora, las remuneraciones post-despido generadas todas a partir del día 1 de agosto del año 2013. Dado el que refiere como un error del tribunal y advirtiendo que las planillas de cotizaciones que daban cuenta del pago en julio de 2013 no constaban en autos, dio cumplimiento a lo ordenado en resolución de 30 de agosto de 2013, a la que no contenía bajo ningún respecto un apercibimiento ni tampoco un plazo. Y en la misma presentación objetó la liquidación, dado que el Tribunal de Cobranza, una vez que tomó conocimiento de la efectividad de haber sido pagadas las cotizaciones en julio de 2013, debía acoger la objeción y ordenar una nueva liquidación. Sin embargo, agrega la requirente de inaplicabilidad, en el mes de abril del presente año, el Tribunal de Cobranza omitió el hecho de que las cotizaciones que se encontraban adeudadas fueron pagadas en julio de 2013, ofrecidas en un escrito de agosto de también el mismo año 2013. Y el tribunal, a lo anterior, arbitrariamente, refiere a la requirente de inaplicabilidad, estableció como fecha de convalidación del despido el día 30 de marzo de 2020 y no el 26 de agosto de 2013, fecha en que fueron ofrecidos en definitiva los documentos que daban cuenta del pago realizado. Interpuesto un recurso de reposición contra esta última resolución, dicho recurso fue rechazado por el tribunal. Indica que producto del carácter inapelable de esta última resolución, interpuso un recurso de queja, el que constituye la gestión pendiente vinculada a este requerimiento de inaplicabilidad. De esta forma indica que como corolario de esta gestión, la obligación previsional fue satisfecha en julio de 2013, por lo que se debe tener como convalidado el despido con esa fecha, no existiendo razón alguna en derecho para seguir sancionando a su parte como empleadora, que ya ha cumplido, y menos aún con la sanción tan severa que contemplan las disposiciones que vienen a cuestionarse ahora en sede constitucional.
Por su parte, en causa rol 9040, explica la actora que ante el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago se tramita una causa de cumplimiento laboral en su contra, en tanto fue condenado en un procedimiento de aplicación general por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales ante el primer Tribunal Laboral de Santiago. Señala que efectuó el pago de lo adeudado por aproximadamente 9,5 millones de pesos, y que el demandante dejó sin movimiento la causa entre los años 2011 y 2015, y por largos periodos también entre los años 2016 y 2019, para posteriormente de dichos periodos solicitar una nueva liquidación del crédito, lo que ahora arrojó la suma total de aproximadamente 162 millones de pesos por aplicación precisamente de las normas cuestionadas de inaplicabilidad contenidas en el artículo 162 del Código del Trabajo. No obstante, incidentar una nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento. Señala que producto de esta causa se encuentra embargado un bien raíz de su propiedad, por el que incluso la contraria ejecutante laboral ha solicitado fecha de subasta. En cuanto a los conflictos de constitucionalidad que sustentan ambos requerimientos de inaplicabilidad, en ambos casos se alega que los preceptos vulneran el principio de proporcionalidad de las sanciones comprendido dentro de las garantías de no discriminación arbitraria del artículo 19, número 2 de la Constitución y del debido proceso, en cuanto a la garantía de un justo y racional procedimiento y ejercicio de la función jurisdiccional que consagra el artículo 19, número 3 en su inciso sexto. A este respecto, en causa rol 8.990, se señala que lo resuelto por el Tribunal de Cobranza Laboral, cuya resolución fue objeto de un recurso de queja, contraviene normas elementales del debido proceso y en particular respecto del juzgamiento dentro de un plazo que se tenga como razonable y sin dilaciones, puesto que por su propia naturaleza se traduce ello en permitir que los procedimientos se dilaten indefinidamente sin que la parte diligente cuente con herramienta procesal alguna para impedirlo. En consecuencia, ambos requirentes, dentro de esta cápita de inconstitucionalidad, señalan que la imposición de la sanción que contempla esta normativa es a todas luces desproporcionada, dado que no guarda relación ni con la conducta a partir de la cual se impone, ni tampoco encuentra justificación suficiente en los hechos específicos que se invocan para aplicarlas, y constituye con ello un tratamiento arbitrario respecto de la persona que debe soportarla. Añaden también que se afecta a la garantía del derecho de propiedad del artículo 19, número 24, y en conjunto con ello del contenido esencial de los derechos, de su numeral 26. Refieren los actores de inaplicabilidad que viene a imponérseles una sanción que se supone asociada al no pago oportuno de cotizaciones previsionales por periodos de tiempo en los que no ha existido trabajo efectivo por parte de los demandantes, ahora ejecutantes laborales, y por ende refieren es imposible que hayan devengado remuneraciones, cotizaciones o beneficios laborales de ninguna especie. Se tratan en consecuencia, exponen los requirentes de obligaciones legales que se sustentan en una ficción que contraría la realidad y que carece de causa suficiente en derecho. La aplicación de estas normas refiere más bien que se devengan obligaciones sin justificación y de manera continua, indefinida, creciente e eliminada, contraviniendo con ello finalizan ambos requirentes toda lógica de seguridad jurídica, por lo que solicitan sean acogidas en todas sus partes las impugnaciones ya referidas. Confiriéndose traslados en ambas partes a las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación de fecha 13 de agosto en causa rol 8.990 de la demandante en la gestión pendiente, haciéndose parte en estos autos, pero sin evacuar traslado de fondo. En causa rol 9040, a Fojas 495, con fecha 16 de septiembre, se hace parte don Sebastián Soto Acevedo y solicita el rechazo del requerimiento en el fondo por las siguientes alegaciones. Señala que este Tribunal Constitucional ha zanjado asuntos similares al que se presenta en estos autos y que se han definido criterios para delimitar respecto de lo arguido a través de los antecedentes que presentan cada una de las gestiones pendientes. Expone que diversas sentencias en este acápite respecto de la impugnación de autos se ha reconocido que las cotizaciones previsionales y su incidencia guardan relación íntima con la seguridad social que se garantiza en el artículo 19, número 18 constitucional, a través del cual se mandata al Estado para garantizar el acceso a todos los habitantes de la República a prestaciones uniformes en tal sentido.
Se ha reconocido, agrega, que las cotizaciones previsionales constituyen una naturaleza especial y alimentaria, y que incluso normativa prevista en la Ley 17.322 y en el Decreto Ley 3.500 califican como delito la apropiación indebida o la distracción del dinero proveniente de las cotizaciones en que se hubieran descontado de las remuneraciones del trabajador, y se las asimila incluso al tipo penal de estafa contemplado en el artículo 467 del Código Penal. Expone en esta cápita la requerida que la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo implica no dar por terminada la relación laboral hasta que se paguen las cotizaciones morosas, y con ello tiene por objetivo obligar al empleador a pagar remuneraciones y cotizaciones hasta el pago capaz de producir la convalidación, y de no hacerlo en virtud de la ley, se entiende que la relación laboral continúa y por lo tanto el empleador debe pagar remuneraciones. Pero el propósito de esta sanción es actuar como un incentivo para que los empleadores paguen cotizaciones morosas que son de propiedad del trabajador. Por consiguiente, refiere que la disposición sí establece un límite temporal, el cual queda en manos del empleador que da cumplimiento a su obligación, y por tanto no se producirían en la especie ninguna de las alegaciones de inconstitucionalidad señaladas por la parte requirente en su libelo de inaplicabilidad. Señala más bien la parte requerida que es el actor de inaplicabilidad, quien al incumplir con sus obligaciones de pago respecto del ejecutante se ha enriquecido sin justificación alguna y ha evitado la convalidación reteniendo los dineros descontados y evadido con ello el cobro de lo adeudado, solicitando en consecuencia el rechazo del requerimiento deducido. Con fecha 21 de septiembre del presente año, en ambas causas fueron traídos en relación los autos respectivos. Es todo, señora presidenta. Gracias. Con la requirente, en rol 8990 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Silvia Morales. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la requirente, Sociedad Promotora de Belleza, Sociedad Anónima, solicitando se acoja el requerimiento interpuesto y se declare la inaplicabilidad del artículo 162 del Código del Trabajo en sus incisos quinto, segunda parte, sexto y séptimo, por infringir en el caso concreto los derechos garantizados por la Constitución en sus artículos 19, número 2, número 3, 24 y en relación con el número 26 de la Constitución Política, como paso a exponer a continuación. Solo de manera muy breve para dar contexto de este requerimiento, primero y solo para complementar lo ya expresado por el señor relator, quisiera señalar y puntualizar lo siguiente. La obligación previsional fue satisfecha en julio del 2013 y así constan estos autos, y fue puesto en conocimiento al ejecutante el pago mediante escrito presentado el 26 de agosto del 2013, que es lo que busca la formalidad del envío de la carta certificada dispuesta en el inciso sexto del artículo 162, por lo que necesariamente se debe tener por convalidado el despido con esa fecha, ya que se ha cumplido el propósito de la norma que contempla el artículo 162, que es pagar íntegramente las cotizaciones, y esto se cumplió en el año 2013, no existiendo razón para seguir sancionando al empleador que ya ha cumplido, menos aún con una sanción tan severa como la que se ha impuesto a mi representada, lo que se aparta de la lógica de la equidad y vulnera las garantías constitucionales conforme paso a exponer. En primer lugar, la aplicación del precepto impugnado vulnera el principio de la proporcionalidad de las sanciones, comprendió las garantías de no discriminación arbitraria, consagrada en el artículo 19, número 2 de la Constitución, y el debido proceso, garantías de un justo y racional procedimiento y ejercicio de la función jurisdiccional, consagrado en el artículo 19, número 3. En cuanto al debido proceso, si bien en derecho constitucional, el derecho constitucional vulnerado derecho constitucional no detalla cada uno de los elementos que constituyen el debido proceso, tanto la doctrina como la jurisprudencia han destacado que uno de ellos corresponde al ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones. En este sentido, este excelentísimo tribunal ha señalado expresamente que un proceso judicial no puede continuar indefinidamente y carente de límites sin afectar la eficacia y el prestigio de la administración de justicia, que lo resuelto por el juez de cobranza laboral, cuya resolución fue objeto de recurso de queja, viene a contravenir directamente las reglas propias del debido proceso y en particular lo referido al juzgamiento dentro de un plazo razonable y sin dilaciones. Luego, en cuanto a la vulneración al principio de proporcionalidad de las sanciones, es decir, y según ha destacado la doctrina y esta magistratura, consagra expresamente la prohibición de la discriminación arbitraria. En el contexto indicado, la imposición de una sanción desproporcionada, esto es, que no guarda relación con la conducta a partir
de la cual se impone o que no encuentra una justificación suficiente en los hechos específicos que se invocan para aplicarla, viene a constituir un tratamiento arbitrario respecto a aquella persona que debe soportarla, como ha ocurrido con mi representada. Es por lo que se ha expuesto que resulta posible concluir que al aplicar una sanción desproporcionada no solo se está vulnerando un principio general del derecho, que es el principio de proporcionalidad de las sanciones, sino que se está afectando la garantía constitucional de la no discriminación arbitraria. La aplicación de una sanción desproporcionada vulnera la igual protección de ley en los ejercicios de los derechos. La manera en que está configurada la disposición sancionatoria supone una operación virtualmente automática, lo que restringe las atribuciones de los tribunales de justicia en lo que dice relación con el ámbito sancionatorio, que es lo que pasó en este caso. El juez, en aplicación de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 162, necesariamente debía fallar de esa manera, pero ha afectado a mi representada imponiéndole una sanción gravosa y desproporcionada, aun cuando consta en el proceso que las cotizaciones previsionales fueron pagadas casi 7 años antes. De esta manera, el rol del juez frente al proceso sancionatorio, que apunta precisamente a garantizar la proporción o equilibrio entre la conducta que se imputa o reprocha y la dimensión específica del castigo concreto que se impone, queda eliminado por el legislador con la norma dispuesta en con el inciso sexto del artículo 162. Ello no puede sino considerarse vulneratorio al principio de proporcionalidad a que se ha venido haciendo referencia. Agrava lo anterior la posibilidad que el mecanismo sancionatorio continúe operando tal como ocurrió respecto de mi representada, de manera ilimitada en el tiempo, por casi 7 años, sin consideración alguna al hecho que no se está desarrollando trabajo alguno, y además, y lo principal es que las cotizaciones previsionales se encontraban íntegramente pagadas en julio del 2013, que es el espíritu y que es lo que busca la norma del artículo 162. La vulneración del principio de proporcionalidad a que se ha venido haciendo referencia queda en manifiesto al observar los montos involucrados, los que evidencian una patente injusticia y desproporción de la sanción del Tribunal de Cobranza Laboral que pretende aplicar a mi representada. Así, solamente para explicar con números, la demanda laboral original terminó en el año 2011 con una liquidación judicial que ordenaba el pago de 3 millones y fracción. Mi representada ya en el año 2013 y luego de una serie de incidencias y recursos que tuvo lugar en dicha causa, se vio la obligación de pagar adicionalmente a los 3 millones y fracción la suma de 5.900.000 pesos por sanción de nulidad, correspondiente a remuneraciones post despido hasta julio del 2013. Pero hoy, atendido la inconstitucionalidad de la norma que hizo aplicable el juez de cobranza, deberá pagar, además de lo que ya se había pagado íntegramente en dicha causa al 2013, la suma de 21 millones y fracción, es decir, una suma 7 veces mayor a lo que ya pagó originalmente por expresa orden judicial. Que en este sentido se ha pronunciado este excelentísimo tribunal en causa 5822, donde ha señalado y ha advertido la situación del ejecutado, lo que ocurre con el ejecutado en el proceso de cobranza laboral y previsional, que puede ser en algunos casos perjudicial y verse afectado por un procedimiento ausente de lógica, y así llevar a una arbitrariedad que el texto constitucional lo admite. Tal estado ocurre en el caso de autos en el que un juicio de cobranza, sin considerar el tiempo transcurrido desde la última liquidación del crédito, que fue el 2013, se efectúa una nueva liquidación, ahora en el año 2020, obligando a pagar a mi representada sumas de dinero que nunca deudó por inexistencia de contraprestaciones y por inexistencia de deuda de obligaciones previsionales. De este modo se ha configurado un juicio irracional e injusto, además, habiendo transcurrido un lapso de 7 años de paralización del juicio, porque la contraria no se ha hecho parte en el juicio desde que se pagó íntegramente la sentencia en el 2013, por lo que se hace palmaria la carencia de un debido proceso. No podemos desconocer que la intención del legislador respecto a esta norma fue la de incentivar el pago de las cotizaciones previsionales que los empleadores habían descontado de las remuneraciones. Pero ¿hasta cuándo podemos prolongar en el tiempo esta severísima sanción de mantener subsistente su obligación de remunerar, aun cuando no existan contraprestaciones? La lógica y la equidad lleva a determinar que dicha sanción solo puede extenderse hasta que las cotizaciones fueran debidamente enteradas por los organismos previsionales, como ocurrió en este caso, insisto, en el año 2013, con más sus recargos, los reajustes e intereses que igualmente pagó mi representada ya en el año 2013. Y una vez satisfecha esta obligación previsional, como ha ocurrido en este caso en el 2013, el despido se debe convalidar y no existe razón para seguir sancionando al empleador que ya ha cumplido, menos aún con una sanción tan severa como la señalada.
ya que, como hemos dicho, se aparta de la lógica y también de la equidad el que deba ser sancionada mi representada, además con la mantención de la obligación de remunerar a favor del trabajador por casi 7 años, por el solo hecho de no haber cumplido con la formalidad establecida en el inciso sexto del artículo 162 y que deriva en las obligaciones que suponen el inciso quinto y séptimo de dicha norma. De esta manera queda manifiesto el grave efecto contrario al ordenamiento constitucional que supone en la práctica la aplicación de la norma impugnada. En segundo lugar, la aplicación del precepto impugnado vulnera el artículo 19, número 24, esto es la afectación del derecho de propiedad, así lo he señalado con números expresamente cómo afecta la última liquidación a mi representada, carece de justificación suficiente y ese monto ha crecido sin límites en estos últimos 7 años, considerando especialmente que la obligación cuya infracción se sanciona, cuál es la de pagar cotizaciones previsionales, fue íntegramente satisfecha en el año 2013. El efecto concreto del precepto impugnado en el caso de la gestión pendiente resulta de la mayor gravedad, pues supone, en último término, imponer a mi representada una sanción que se supone asociada al no pago de cotizaciones previsionales que, como hemos dicho, esto ya se pagó y por ende es de todo imposible que obligue a mi representada a pagar remuneraciones por una prestación que no se está realizando y por cotizaciones que no se adeudan. Se trata de una obligación legal que se sustenta única y exclusivamente en una ficción legal que, según ha quedado explicado, contraría arbitrariamente la realidad y carece de causa suficiente en derecho. Lo anterior supone un compromiso patrimonial para mi representada que afecta su derecho de propiedad privada en su esencia y que resulta por lo mismo contrario al ordenamiento institucional vigente. Cabe tener presente que en este orden de ideas, que una situación como la descrita, que resulta muy grave para las finanzas de una empresa de tamaño mayor, podría derivar fácilmente en la liquidación de una empresa pequeña o mediana como es la de mi representada, que, como bien señaló el señor relator, reabrió esta causa, la desarchivó después de 7 años porque recordó que existía un saldo pendiente, algo así de 1 millón de pesos, que por la situación actual de mi representada necesitaba recuperar y se vio enfrentada a una situación peor que debía estar obligada a pagar 21 millones de pesos. Entonces, ha existido en el proceso que ha dado lugar a la gestión pendiente una cesación en la persecución de este cobro en un lapso de tiempo de más de 7 años que conlleva a una situación de incertidumbre jurídica y por ende la afectación patrimonial a esta parte que pugna con la garantía establecida en el artículo 19, número 24. Es por ello que el precepto impugnado debe ser declarado inaplicable en la gestión pendiente. Y finalmente, la aplicación del precepto impugnado vulnera el artículo 19, número 26, esto es la afectación de la garantía de la seguridad jurídica. Como ya adelanté, la indefinida prolongación de los efectos de la nulidad sanción repugna a la más elemental noción de la seguridad jurídica, al dejar en indeterminación absoluta el límite de tiempo por el cual se hacen exigibles las prestaciones a que alude la denominada Ley Bustos, que está contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo. De lo que se ha expuesto, queda de manifiesto que la aplicación de los preceptos impugnados a la gestión pendiente genera un resultado que es contrario al ordenamiento constitucional vigente en la medida que causa directa y precisamente que se devenguen obligaciones para promotora de belleza mi representada sin ninguna justificación de manera continua, indefinida, creciente e ilimitada, contraveniendo cualquiera y toda lógica de seguridad jurídica. Es entonces evidente que en el caso concreto se contraviene sustancialmente la seguridad jurídica, pues provoca una incertidumbre absoluta a esta parte que ya pagó con creces la deuda inicial, que era de 3 millones, pagó 6 millones y ahora se ve obligada a pagar 21 millones sin ninguna justificación, porque no se ha declarado la convalidación y se ha malentendido que la obligación no se ha extinguido. Todo lo expuesto se traduce en generar una situación que a todas luces constituye un enriquecimiento sin causa y es contrario, según se dijo, a la seguridad jurídica, consagrado como uno de los elementos fundamentales del ordenamiento institucional vigente. En definitiva, su excelentísimo tribunal, la aplicación del precepto objetado en el caso concreto infringe las normativas constitucionales previamente expuestas, de momento que el legislador impone una sanción automática, no sujeta a la consideración de los tribunales de justicia y por ende al ejercicio de la jurisdicción aplicada con parámetros de justicia. La aplicación de esta sanción adquiere ribetes desproporcionados y altamente gravosos en contra de mi representada y del mandato constitucional de arbitrariedad en el trato del Estado y sus organismos en materia económica.
Como este excelentísimo tribunal apreciará, nos encontramos frente a una situación de patente injusticia y desproporción donde el castigo que se pretende imponer a mi representada no dice relación con una conducta de mi representada, que por lo demás ya fue sancionada en el 2013. En efecto, la no convalidación expresa del despido después de haber pagado todo lo que el Tribunal Laboral ordenó, incluidas las cotizaciones previsionales ya en el año 2013, y asumir la aplicación de la sanción de nulidad, aun cuando se ha cumplido con el fin de la norma impugnada, que fue pagar íntegramente las cotizaciones previsionales, resulta una desproporción simplemente evidente que vulnera los preceptos constitucionales analizados. Por tanto, en mérito del expuesto, las normas constitucionales legales ya señaladas, solicito a este excelentísimo tribunal se acoja a la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 162, especialmente del inciso sexto, y lo que deriva en consecuencia la aplicación de los incisos quinto y séptimo por resultar su aplicación contraria a lo dispuesto en los artículos 19, número 2, número 3, 24, en relación al número 26 de la Constitución Política de la República. Eso es todo. Gracias. Por la demandante, la gestión pendiente de rol 8990 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Marcelo Pacheco. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparece y alega el abogado Marcelo Pacheco Vicencio por la demandante de la gestión pendiente, doña María Cautivo Rivera. Señoría excelentísima, es llamativo y sorprendente el esfuerzo de la requirente, de la contraria, en este arbitrio, por acomodar la situación de hecho a las alegaciones en las que funda su requerimiento. Lo cierto es que, por ejemplo, inicia su requerimiento alegando de que no había sido debidamente emplazada en el juicio declarativo laboral, en los autos rol O866 del año 2010, en circunstancias de que existe una certificación de notificación de fecha 12 de diciembre de ese año, que consigna que con fecha 7 de diciembre del año 2010 fue emplazada mediante la notificación de una persona que era parte de la organización laboral de la empresa y que contaba con facultades de representación en conforme al artículo 4 del Código del Trabajo. Primera precisión. Segunda precisión, señoría excelentísima, lo cierto es que la contraria alega majaderamente haber cumplido con ambas conductas o ambos elementos de la conducta exigida por el artículo 162 en lo concerniente a la convalidación del despido. Esto es pago de cotizaciones y debida comunicación al trabajador. En su presentación de agosto del año 2013, efectivamente la contraria señala que cumplir con la sentencia, enuncia que acompaña los comprobantes de pago de las obligaciones previsionales, pero no lo hace efectivamente. Y cuando eso sucede, cuando yo como abogado anuncio acompañar un documento específico en una presentación y no lo hago, el tribunal no puede suponer que efectivamente existe ese documento porque no le consta. Es así que de manera acertada el tribunal le impone la carga a la ejecutada de acompañar efectivamente su documentación para poder pronunciarse respecto a la solicitud de convalidación. Y en este periodo de 7 años, que la contraria alega como una indebida dilación de un proceso judicial y que ahora intenta en el año 2020 salvar la situación, se trata más bien de un aprovechamiento de la propia torpeza de la parte litigante, toda vez que es esa parte litigante la que deja transcurrir nada más ni nada menos que 7 años para cumplir íntegramente, primero, con la ley, cumplir con los 2 elementos o los 2 núcleos que contiene el inciso sexto del artículo 162, pagar y comunicar, cuestión que está expresamente así determinada en la ley, ha sido de esa manera interpretada administrativamente por la Dirección del Trabajo y así también ha sido resuelta por los tribunales superiores de justicia cuando deben resolver los planteamientos de nulidad del despido. Recién ahí, luego de 7 años, es la propia parte ejecutada la que se preocupa de salvar su situación. En síntesis, señoría excelentísima, es evidente que la dilación del juicio en particular no atiende a una decisión del tribunal, no atiende a una mala fe del ejecutante y atiende exclusivamente a que la parte que debía cumplir con la carga procesal de acompañar debidamente los documentos que fundan su solicitud de convalidación, no lo hizo.
no es un problema de la configuración legal, no es un problema de que la redacción legal presente una antinomia material con la Carta Fundamental, sino es que es un problema, por una parte, de la conducta específica de la ejecutada, y por otro lado, en el mejor de los casos, es un problema de criterio de un criterio de decisión, de un criterio de aplicación de una norma, y no de una redacción de la norma legal que pugne contra nuestra Carta Fundamental. En este sentido, señoría excelentísima, me gustaría precisar que respecto de la gestión pendiente que alega la contraria, se trata de un recurso de queja. El objeto del recurso de queja, todos sabemos, es perseguir la responsabilidad disciplinaria del juez. Y eventualmente, como consecuencia de esa responsabilidad disciplinaria en el evento que haya cometido un abuso en la aplicación de las normas, será revisada la decisión judicial y podrá ser revertida. En esas circunstancias, señoría excelentísima, esta parte estima que todos los incisos que alega la contraria, que deben ser inaplicados por inconstitucional, ya fueron aplicados en la resolución del caso. Por lo tanto, no se configura esa gestión pendiente. Y si considerásemos que efectivamente existe una gestión pendiente, si consideramos que es así, la gestión pendiente es contradictoria a lo que se solicita y se persigue en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque la gestión pendiente está diciéndole al juez competente, a la Corte de Apelaciones respectiva, le está diciendo: usted debe corregir el abuso en la aplicación del derecho, aplique bien estas normas. Y en este requerimiento de inaplicabilidad está diciendo: mire, resulta que la redacción legal abstracta pugna contra la redacción de la Constitución Política de la República, por lo tanto, declárela que es imposible de aplicar. En consecuencia, si su señoría excelentísima estimase a bien acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por constitucionalidad, forzosamente quedaríamos en una situación contradictoria, en el sentido de que cuando se resuelva esto a nivel de Cortes de Apelaciones, el recurso de queja, la Corte de Apelaciones no tendrá error judicial que resolver, por cuanto las normas que se pretenden o que se persiguen que se apliquen de manera correcta no van a ser posibles de aplicar en el presente caso. En consecuencia, señoría, respecto de las alegaciones de que se ha infringido o que la norma legal vulnera las garantías del número 2 y número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ello no es en modo alguno así, pues dicha norma legal no establece una sanción automática. Es de público conocimiento que nuestra excelentísima Corte Suprema tiene sendos fallos de unificación de jurisprudencia respecto a casos puntuales de cómo debe aplicarse la sanción de la nulidad del despido. Efectivamente existen herramientas para el juez y para las partes para resolver en justicia los casos que se presenten al conocimiento de la judicatura, pero en este caso es la propia conducta negligente de la contraria la que ha llevado a la situación de contar con una obligación legalmente establecida que debe solucionar y que pretende eludir sobre texto de que el juicio se ha dilatado indebidamente, cuestión que no es así. Por otra parte, respecto de la pretendida vulneración de la garantía del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no afecta en modo alguno la redacción legal la imposición de una obligación de origen legal, que efectivamente no se sustenta en la contraprestación alguna, sino simplemente es una obligación legal por ser una sanción. Impone un efecto económico a quien observa una conducta o no observa una conducta, pero es una obligación de carácter legal. Y en este sentido no aviene o no importa dilucidar si efectivamente hay una contraprestación, y tampoco se sustenta en una ficción legal, sino que simplemente es: usted como empleador, ¿cumplió con su obligación previsional al término del contrato de trabajo? No cumplió. Por lo tanto, ¿hace procedente la aplicación de la sanción? Sí, hace procedente la aplicación de la sanción. Para terminar los efectos de la sanción, usted debe cumplir con dos conductas. Una, pagar. Dos, comunicar. ¿Hizo ambas? En este caso, no lo hizo. Y solamente lo hizo en el año 2020. En consecuencia, señoría excelentísima, no se verifica efectivamente esta vulneración del número 24 del artículo 19 que alega el requiriente, y
Consecuentemente, respecto al número 26, respecto a la garantía de la seguridad jurídica, entendiendo que el tiempo efectivo que ha llevado la gestión judicial ha dependido exclusivamente de la negligencia de la ejecutada y que no se ha vulnerado en modo alguno las igualdades ante la ley ni las garantías de debido proceso, es del todo concluir que efectivamente no se ha vulnerado no se vulnera la garantía de la seguridad jurídica con la redacción legal, sino es que es con la conducta de la propia ejecutada. En todas estas consideraciones, señoría excelentísima, esta parte solicita el rechazo del requerimiento presentado en estos autos. Es todo, señoría excelentísima. Gracias. Gracias. Señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora, al señor abogado? Ministro Letelier. Gracias, presidenta. Al abogado de la requerida, primero preguntarle por qué la reliquiación se solicita 7 años después, o se dio cuenta recién en esta época que le habían pagado menos de las cotizaciones que realmente ocurrían. Y segundo, si él era el abogado en el mes de agosto del año 13, o no lo era. Eso, presidente, esas dos preguntas. Abogado Pacheco. Señoría excelentísima, respondo a la segunda, no era abogado a esa época, sí el abogado patrocinante que me delegó poder. Y en segundo término, señoría excelentísima, la reliquidación se practicó de oficio por parte del tribunal. Se reactivó la causa mediante una solicitud de desarchivo de los autos de cobranza laboral de Valparaíso. Se hizo la presentación correspondiente a la ejecutada de devolución de dineros que habrían quedado ahí retenidos, y como es práctica habitual del juzgado de cobranza laboral de Valparaíso, para corroborar que efectivamente procede una restitución de dinero, ordenó practicar una liquidación. Y en esa liquidación que se ordena por el tribunal, sin solicitud de parte, es que se arroja esta cantidad de dinero que está discutiendo la ejecutada. Gracias. Señores ministros, ¿alguna otra pregunta? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias.